Hola, buenos días a todos. Es un placer saludarlos en este primer conversatorio del proyecto Comunidades Sonoras. Comunidades Sonoras es un proyecto artístico, educativo y cultural que busca establecer lazos y vínculos de cooperación entre comunidades interesadas en el sonido y la música. Tenemos el objetivo de crear redes de acceso educativo a la música con tecnologías y de alguna manera sacar el conocimiento que hay en las aulas de las universidades y compartirlo en las diferentes comunidades de nuestro país. Este proyecto lo dirigimos entre la doctora Emma Wild y Ashley Ortega, que ya casi licenciado Ashley Ortega, y está financiado por el Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales de la Secretaría de Cultura, y este conversatorio también es parte del programa de interacción cultural y social del mismo programa. También agradecemos a Uruapan Suena, que aquí tenemos a nuestro primer invitado, que es un gran placer y un honor tener en esta primera sesión al gran artista Macario de la Peña, quien es compositor, cantautor, director de vinculación de este movimiento musical Uruapan Suena, y que también es un muy buen amigo de comunidades sonoras. La dinámica de este conversatorio va a ser la siguiente. Estamos transmitiendo por Facebook Live. Vamos a tener una sesión muy informal para platicar con Macario, una plática amena entre amigos. La primera parte la va a moderar la doctora Emma Wild. Ashley nos va a ayudar en la parte técnica y las preguntas las vamos a estar recibiendo tanto en el chat de Zoom como en la transmisión de Facebook. Al final vamos a abrir también el micrófono para poder interactuar con nuestro invitado. Y bueno, sin más preámbulos, doy la más cordial bienvenida al maestro Macario de la Peña. Macario, es un placer tenerte aquí. Bienvenido a la universidad, a la ENES Morelia, a la licenciatura en Música y Tecnología. Esta es tu casa. Muchas gracias, profesor. Y bueno, saludo cordial y entrañable para la doctora Emma, para Ashley. Gracias. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Voy a empezar con algunas preguntas sobre la música que haces, cómo empezaste a trabajar como músico. Y mi primera pregunta es, si recuerdas tus primeros acercamientos artísticos o tus primeros acercamientos musicales, ¿cómo te diste cuenta de que querías ser músico? Creo que tenemos un pequeño problema con la conexión de Macario. ¿Ya regresaste, Macario? No. No, tiene un problema de conexión. Sí, bueno, mientras en lo que se resuelve este problema de conexión, les podemos decir en qué consiste Comunidades Sonoras. Bueno, este proyecto nació ya hace más de 10 años, cuando todavía era estudiante de licenciatura, junto con un amigo muy querido, José Carlos Buenaventura. Tratamos de sacar el conocimiento de las universidades a los barrios, a las calles, a las colonias de la Ciudad de México. Y pues bueno, es un proceso en el cual hemos estado caminando ya desde hace muchos años, pero esta es como la primera versión más institucionalizada, por así decirlo, o que recibe algún tipo de recursos. Y bueno, ya regresó Macario. Hola, Macario, de vuelta. Hola, Macario. Qué bueno que ya regresaste. Siempre hay estos problemas. ¿Y escuchaste mi pregunta? No sé.
Sí, creo que se volvió a ir. Ah, ya estás ahí, Macario. Comentaba es justamente esta parte, ¿no? Sí, y bueno, lo que comentaba es justamente esta parte de que tan importante es sacar como el conocimiento de las aulas a, a la calle, al barrio, a las comunidades, como también llevar esta parte del otro conocimiento, ¿no? También a la academia y generar algún tipo de convivencia donde sea nutritivo para ambas partes, ¿no? Gracias, Macario. Te estaba preguntando sobre cómo empezaste a descubrir la música y si recuerdas tus primeros acercamientos a la música. Sí, bueno, mi primer acercamiento fue muy afortunado. Bueno, desde que recuerdo en casa, mi familia es muy melómana, entonces de mañana, tarde, noche, siempre estuvimos escuchando música. Mi papá era un amante del bolero y del género bravío, ¿no? De la música bravía, la música mexicana. Pero pues luego de repente también algunos de mis hermanos, no sé, escuchando desde Michael Jackson, Beatles, o otro de mis hermanos también escuchando la música, esa música del recuerdo de los grupos argentinos, venezolanos, que luego se montaron en la ola de algunos grupos mexicanos, no sé, como Ángeles Negros, como Los Terrícolas. Entonces siempre estuve como rodeado de todo este ambiente y mi primer acercamiento académico donde comienzo a estudiar es con el profesor David Pacheco de la Escuela Nacional de México, donde él pues comienza, me audiciona y pues ahí me acepta en sus cursos de solfeo y formación coral. Tenía 12 años, entonces, y bueno, desde entonces no he parado de estudiar, ¿no? En algunos casos en academia y en otros casos de manera autodidacta, pero ha sido una constante de aprendizaje. Pues se puede decir que vengo de una vena de muchos familiares por parte de mi papá, por parte de mi mamá, que son familiares que hacen música, ¿no? Y pues bueno, tengo como referente pues, familia que son primos, donde todos los primos y primas son un grupo completo, ¿no? O primas igual que tienen a algún otro grupo. Entonces, pues bueno, siempre he estado como muy de cerca con la música. Gracias, Macario. Creo que es muy común descubrir la música a causa de nuestra familia y en el hogar. Para mí también lo descubrí porque mi papá cada día escuchábamos muchos grupos de los 60 como los Rolling Stones y cosas así. Pero me parece que estuviste escuchando muchos estilos de música cuando eres más joven. Y hoy en día, ¿cómo describirías la música que haces? ¿Qué tipo de música haces? Me parece que estás involucrado en varios estilos y si nos puedes platicar un poquito sobre qué tipo de música haces. Claro que sí. Eh, particularmente tengo como varias vertientes, ¿no? Como bien lo comentas. Eh, hago mucho trabajo de composición, a veces para mis proyectos y en otras ocasiones, no sé, música para cortometraje, por ejemplo, música para otros intérpretes. Entonces, como que no tengo realmente una línea particular sobre algún género en específico eh, para donde compongo, ¿no? Eh, sin embargo, en dos de mis proyectos personales, que son los más importantes, uno desde mi faceta como cantautor en solitario, ahí busco la amalgama de la sonoridad acústica para hacer música acompañado de mi instrumento base, que es la guitarra. Entonces me gusta fusionar algunos géneros contemporáneos con la raíz de la música de trova, pero también pasando de repente por el sentido regional, regional de música que pues, nos representa de alguna forma acá en este lado de Michoacán, ¿no?
ha sido como mi búsqueda. Y bueno, la otra vertiente es con el proyecto La Pacharama, donde justamente también se combinan algunos elementos del folk, del folk, digámoslo, desde una raíz, como una pequeña venita purépecha, que no es necesariamente música tradicional, pero tiene, no sé, por ejemplo, elementos esquiáltero, ¿no? O la miola de la música tradicional purépecha, pero incorporado a otros géneros como el rock progresivo o incluso el jazz, buscando como una amalgama que sea accesible a los oídos, agradable a los oídos, pero que muestre de alguna manera un proyecto consolidado con estas bases que nos caracterizan y que queremos también mostrar y posicionar ante cualquier tipo de público en que nos presentemos, ante el cual nos presentemos. Y bueno, será un emprendimiento y será una búsqueda de muchos años, porque lograr este sello no es sencillo. Llevamos años con los compañeros de este proyecto que se llama La Pacharama. Llevamos años de investigación, llevamos años de aventarnos este clavado, ¿no? A esas músicas, con todo respeto y también orgullosos de nuestras raíces y buscando como manifestar y expresar desde este sentido musical. Estamos hablando de música con letra. Entonces me parece muy importante también el mensaje, el discurso que llevamos desde la composición lírica, para que también esté nutrida y esté enriquecida con elementos literarios que sí realmente diga algo y que busque comunicar, ¿no? Entonces, pues me es muy importante tener este sentido de razón de que lo que canto, lo que digo, no nada más es como la palabra, sino que también es lo que siento y lo que pienso, ¿no? Hablar desde estas plataformas de congruencia para buscar estas conexiones. Y bueno, pues nos ha ido bastante bien, entonces me parece que vamos por un buen camino. Es música bien pensada, es música bien lograda y bueno, a mucha gente le agrada y se quedan con estas propuestas. Muy bien, Micael. Es muy refrescante escuchar a un compositor que mezcla muchos diferentes estilos y trabaja en diferentes campos, porque siempre estoy diciendo a mis estudiantes de composición que podemos mezclar nuestras influencias y trabajar en diferentes estilos, que no importa el estilo en que estamos trabajando. Así que está muy bien escuchar a alguien así, que es muy abierto a diferentes estilos. Y mencionaste la literatura, y creo que tengo una pregunta sobre eso, porque sé que estás muy interesado en la literatura y estás influenciado. Y si nos podemos decir algo sobre tus influencias literarias y cómo ves la relación entre la música y la letra. Si empiezas sus composiciones con la escritura, si primero escribes la letra o primero escribes la música, o cómo ves la relación entre los dos. Sí, tengo influencias muy marcadas, ¿no? Una de ellas tal vez sería como de las más importantes, pionero, el precursor, quien le da origen a un género literario que es el realismo mágico. Otra de mis influencias muy fuertes es Jaime Sabines y probablemente Vicente Huidobro también, porque busco como lograr esas grandes imágenes de las que propone en su tratado del creacionismo Vicente Huidobro. Me gusta plasmarlo y emprender esa búsqueda de lograr la poesía dentro de las canciones. Me parece súper interesante que la palabra cantada conecta y activa la mayor parte de las zonas del cerebro. Definitivamente, si queremos hacer música con letra, debemos tomárnoslo muy en serio, porque así como nos lleva años prepararnos y formarnos en la disciplina de la música, la literatura requiere también de mucho tiempo de preparación.
no se trata pues, nada más como de decir, te amo, te quiero, siento bonito, me dejaste y siento feo, ¿no? Va muchísimo más allá y lograr justamente la poesía sí es una búsqueda, sí requiere de preparación, formación. Ahora yo situaría después de más de 8 años que llevo ya estudiando la composición desde el songwriting, considero que hay un tercer elemento que muchas veces pasa desapercibido y son los procesos creativos. Eh, podemos ser grandes conocedores y grandes estudiantes de la literatura, o podríamos ser grandes conocedores, ejecutantes en términos musicales. Sin embargo, me parece que el elemento del proceso creativo no debemos dejarlo de lado porque es justamente estos detonadores que activan resortes internos, ¿no? Que son los que nos impulsan. Componemos por hábito, no por inspiración, y estos hábitos, este músculo creativo es muy, muy importante desarrollarlo. No va a llegar de la noche a la mañana y en muchas de las ocasiones podemos incluso nosotros impulsar nuestro trabajo de composición a partir de eh, indistintas maneras. Por ejemplo, mencionabas, ¿no? sobre el tema de la letra, si es primero la letra o si es primero la música. Incluso puede ser primero un pulso y a partir de este pulso comienza un proceso y se activa, ¿no? Podemos escribir sobre la pared alguna idea que tengamos, alguna idea textual, y eso lo podemos desarrollar a nivel musical. Las palabras vienen acompañadas de manera intrínseca con la música. Las palabras son música, las palabras tienen música, tienen altura, tienen significado, tienen métrica, tienen sonoridad, tienen cadencia. Y tomárnoslo así de esa manera también muy, muy en serio. De esta manera podemos descubrir que podemos incluso iniciar el trabajo de composición de manera paralela con nuestra palabra. No es lo mismo leer un texto que escribir un texto, que hablar en voz alta este texto. Esto nos activa diferentes zonas del cerebro y nos produce reacciones que justamente atienden a estos procesos creativos. Además bueno, eso es algo que yo comparto constantemente con algunos compañeros a quienes les imparto talleres de songwriting. Y bueno, para mí sí es muy, muy importante que quede como bien clara esta parte de que si queremos hacer letra con música o música con letra, no están divorciadas ni ninguna de ellas, ninguno de estos dos elementos es más importante que el otro, ¿no? Es muy, muy importante considerarlo, que vienen de la mano, que se entrelazan, que tejen, que van creando, que van generando y construyendo a la vez de la composición misma. Gracias, Macayo. Nos diste muchos consejos creo, sobre la composición como proceso creativo. Estuvo muy interesante. Me gustó esa idea de que las palabras tienen cualidades musicales y deberíamos aprovechar eso y que sí se entrelazan la letra y la música, la relación es muy importante. Y tenemos muchos estudiantes de composición y creo que van a aprender mucho de sus consejos. Y también te quería preguntar más sobre cómo la parte práctica del trabajo de ser compositor y cómo conseguir trabajo, porque eso es el problema. Siempre los estudiantes me están preguntando, oh, pero ¿qué vamos a hacer cuando salgamos de la licenciatura? ¿Y cómo empezaste a trabajar en la industria de la música? ¿Cómo consigues trabajo? Y si tienes consejos sobre eso para los estudiantes. Claro que sí. Pues bueno, me parece que pues podemos crearnos un mundo fantástico dentro de la cabeza, ¿no? Y pensar
que ya una vez que terminamos la carrera, el mundo se nos va a abrir y vamos a recibir todas las palmas de oro y van a llegar los Grammys y vamos a estar en la industria de la música. Desafortunadamente no es así. Lo que nosotros queremos lo están buscando millones de personas en el mundo y cada vez son más y cada vez hay más. Entonces, no es nada sencillo, sin embargo, una de las bondades que tiene la música es que es muy diversa, es un campo muy diverso y mientras más aprendamos a insertarnos en este mundo tan diverso, podemos reconocer oportunidades, ¿no? En mi caso, yo comienzo interpretando, me monto en la ola de la trova ya hace algunos años y comienzo interpretando, ¿no? Cuando decido a producir mi primer disco de manera independiente, lo hago por recomendaciones de público, de amigos que iban a mis presentaciones. Y entonces combinaba mis presentaciones interpretando, no sé, a los grandes trovadores y a la par interpretaba algunos de mis temas, ¿no? Entonces viene como esta parte de, oye, pero tus canciones, ¿dónde las podemos encontrar? No existía Facebook, no existía Spotify, no existía YouTube como de la manera como lo conocemos ahora, entonces era como más muy de boca en boca, ¿no? Y bueno, pues esta gente cercana pues, me motiva y me animan a producir mi primer disco. Produzco este primer disco con la intención de compartirlo con gente cercana, con gente querida e interesada en mis temas. Pero luego esto me va llevando a otro lugar, ¿no? Donde pues, comienza como a tener más difusión por dispersión de la música misma. Y pues ahí comienzo yo esta carrera como cantautor. A la par de mi otro trabajo, digámoslo así, como intérprete. Y es algo que hasta la fecha vengo combinando. No tengo ningún problema, incluso en tener una presentación en algún recital. No tengo ningún problema en generar el repertorio que me pidan para algún evento, incluido, no sé, hasta cumbias, ¿no? Podría ser. Me parece que el primer paso que es importante dar es el de reconocer si verdaderamente amamos la música y estar dispuestos a afrontar lo que venga ante ello. A veces nos cerramos y me incluyo, yo denosté una buena parte de mi vida el género de la cumbia hasta que aprendí a bailarlo y reconocí que la música que está hecha para bailar cumple con funciones específicas y no necesariamente tiene que ser virtuosa o no necesariamente tiene que ser mal hecha o pensada como que es algo que se hace mal hecho, ¿no? Hay muchísimo bagaje cultural que la respalda y que la hace como tan importante como el jazz o como la música académica. Sin embargo, en estos esquemas de apreciación, obviamente corremos el riesgo de perdernos, ¿no? Incluso la música electrónica no fue considerada música durante muchos años hasta que no comienza a impulsar y a empujar, ¿no? Para demostrar calidad. Entonces, me parece que en estos términos es muy importante considerar que toda la música suma. Obviamente, sin considerar la música que incita a la violencia o la música que hace apología del delito o a otras cosas que no le apuestan, ¿no? No le aportan al sentido humano. Por otro lado, la diversificación de la que hablo es que pues mi rol, digamos, mi día a día es muy variado porque bien puedo llenar agenda de presentaciones o bien puedo producir alguna maqueta para algún artista o bien puedo rentar equipo que tengo. Entonces, pues me parece como muy adecuado ubicar justamente cuáles son los sectores que nos generan un área de oportunidad
para generar. Y todo esto lo combino junto con mi proyecto personal. Además, doy clases. Además, estoy tomando el programa especial de la Sociedad de Compositores de México. Entonces, todo esto es una serie de combinaciones que en primer lugar me generan como esta estabilidad de la que puedo disfrutar o sí, considerarme afortunado porque tengo resuelta esta parte económica y me permite a su vez hacer otro tipo de actividades para promover desarrollo social, por ejemplo, ¿no? A través de la cultura o a través de la música misma. Entonces, todo viene de la par. Creo que hablando en el sentido más estricto, en el sentido del music business, es importante también considerar que si en el lugar donde nos encontramos no existen oportunidades, hay que generarlas. Debemos generar estas oportunidades, no van a llegar solas. De verdad, ya se acabaron esos tiempos. De hecho, me parece que nunca existieron solo en las telenovelas, pero nunca estos tiempos donde llegaba el gran productor y te descubría y te iba a saltar a la fama. Eso no existe. Justamente, y porque lo he visto y lo he vivido, ¿no? En algunos de mis compañeros que no nada más tienen el talento y no nada más tienen la presencia, la imagen y su propuesta, sino además tienen mucho dinero para poder promover y ni así han logrado llegar a estos lugares, escalar a estos lugares, ¿no? Entonces, me parece que pues buscar vivir de una manera digna, pero también de una manera honesta, eh, dentro del mundo de la música es una gran oportunidad de la que verdaderamente podemos sentirnos privilegiados, ¿no? Afortunados de estar acá. Gracias, Macario. Sí, somos muy afortunados poder involucrarnos en la música y el arte. Gracias y otra vez muy buenos consejos. Que hay que generar nuestras propias oportunidades. Tienes mucha razón, sí, muchas veces no existen y tenemos que ser muy proactivos y hacerlo por nosotros mismos. Gracias. Y creo que en la segunda parte de la entrevista, creo que el doctor Mario Duarte ahora va a preguntar algunas cosas. Gracias, Micaela. Gracias, Emma. Muchas gracias, Emma, y muchas gracias por tus preguntas, muy atinadas como siempre, y también tus respuestas, Macario. Creo que esto es muy bueno para abrirnos este panorama, que nosotros lo vemos como profesores, pero también pasamos por ahí cuando salimos de la licenciatura y luego buscamos otros medios para subsistir y sobrevivir, ¿no? Que lo más importante, pues tenemos la mala costumbre de tener hambre y comer, ¿no? Y bueno, me dejas con muchas frases. Voy a retomar algunas de ellas y de ahí voy a estar hilando las preguntas. Esto de que todos tenemos un sueño y millones buscan ese sueño en la música. Muchas veces tenemos bueno, tenemos como la idea de que la vida o allá afuera o los procedimientos van a ser muy fáciles y realmente son muy complicados, ¿no? Pero creo que hay algo que a nosotros un poco nos hace una diferencia, que desde el principio creo que nosotros tomamos el camino de ir y estudiar música. Entonces, creo que ya por ese lado ya es un gran paso tomar esa decisión, lanzarte y dar ese paso al vacío, pero luego no sé qué nos pasa, que estamos en el ámbito del estudio o de la academia y un poco como que vamos perdiendo como mucha creatividad, siento también. La academia nos va a estar formando en algunos aspectos y en otros aspectos adoctrinando. Nos volvemos a veces, muchas veces, como mini copias del maestro, compositor o artista que hemos admirado. ¿Y cómo romper eso, no? Yo creo que esa es una pregunta que te haría.
si te pasó en algún momento con algún género, yo quiero hacer esto y empezar a mover, y cómo romper ese molde de ser una mini copia para empezar a ser Macario de la Peña, para empezar a buscar tu propia voz, que eso hacemos cuando estábamos más jóvenes y todavía lo seguimos haciendo durante mucho tiempo. Gracias, Macario. Sí, bueno, me parece un viaje de exploración arduo y que requiere de mucho tiempo, justamente para encontrar esta propia voz, ¿no? Eh, por ahí han existido algunos ejercicios muy padres y reveladores, ¿no? Donde se ha demostrado que, por ejemplo, la escala pentatónica la tenemos interna, o sea, es parte de nosotros. Los seres humanos conocemos la escala pentatónica. Y cómo nos hacemos conscientes de ello para reventar estos patrones de hacer, por ejemplo, de construir melodías basándonos en esta escala y generar otras formas de hacer melodía, ¿no? Es súper interesante. Por otro lado, considero que uno de los factores que nos revela justamente eh, este horizonte, ¿no? Este horizonte de propuesta personal es hacer crecer el bagaje, justamente hacer crecer, escuchar mucha música, reconocer mucha música para evitar algún tropiezo por prejuicio, por ejemplo, o para evitar nutrirnos de tal o cual género. Todo suma finalmente y bueno, el cerebro no puede construir nada de lo que no conoce y, y reconocernos dentro de este proceso de composición, obviamente personal, obliga justamente a ser puntual a la hora de emitir el juicio de autocrítica, ¿no? Edgar Van Hook, por ejemplo, que habla sobre los procesos creativos, él menciona estos roles, ¿no? Los roles del pensamiento creativo y menciona al juez. Entonces, que dentro de nosotros y de nuestro proceso podemos ejercer este rol de juez y podemos ser un juez buena onda, ¿no? Y decir, no, sí, lo que hiciste es lo mejor y eres lo máximo y eres único y no hay nadie como tú, pero resulta que no. Puede ser que no sea así, pero como mi juez es buena onda, es un juez barco que me va a dar el avión o que me va a decir, no, todo está bien y tú, nadie te entiende, pero tú eres lo máximo. Entonces, ese de por sí ya es un problema. O bien, dentro de este rol, puede ser que nuestro juez sea un juez mala onda, sea un juez mala leche, sea un juez muy tirano y un juez ojete, digámoslo así, ¿no? Y puede ser que este juez diga, no, no sirves para nada, lo que hiciste no sirve, no es bueno, eh, eres una copia barata de esto, de aquello. Aquí lo que está ocurriendo dentro de este rol del proceso es que probablemente no tengamos un bagaje muy amplio y por desconocimiento no podamos ejercer una autocrítica concreta, real y objetiva. Y me parece que es un paso muy importante justamente a la hora de decir, ya terminé esta pieza y me agrada el resultado y estoy conforme y estoy contento con el resultado. No se parece nada a algo que ya haya escuchado, pero por ejemplo, si no salgo del género urbano o del género del regional mexicano, probablemente mi espectro musical esté muy reducido, ¿no? Incluso del género académico, ¿no? Si no tengo otros referentes, es muy probable que esté confundiéndome y que me esté equivocando, porque nuestro cerebro registra aunque no nos demos cuenta. Podemos ir por la calle y escuchar una música y el cerebro lo va a registrar. Y tal vez de manera inconsciente o subconsciente, a la hora que nos sentamos a componer, nos llega esta idea musical que no es una idea, sino que es un recuerdo de algo que ya habíamos escuchado, pero que no nos dimos cuenta, que no lo reconocemos porque nuestro bagaje es reducido y pues bueno,
no tenemos acceso a esta información, ¿no? Por ejemplo, la música de salsa, que tiene grandes melodías y que es muy rica, pero que a veces la dejamos pasar desapercibida porque no es de nuestro tiempo, porque no le aporta probablemente a nuestro trabajo, pero mucha de esa música la tenemos encarnada también por recuerdo, por asociación, por fijación de X o cual situación, ¿no? ¿Sí respondí tu pregunta o me fui hacia otro lado? No, de hecho, me gustó mucho esto de la autocrítica de estos dos jueces y que quizá lo más probable es que estemos en un lugar en medio, que ni seamos tan buenos ni tan malos. Y bueno, a mí me tocó muy en especial porque pues así somos los profesores, ¿no? En el ámbito educativo y que ahorita tenemos en la gran comunidad que nos están siguiendo, son estudiantes de licenciatura. Y pues eso pasa muchas veces, lo hemos visto con profesores superbarcos, transatlánticos, que les dicen, no, pues todo está bien chido, todo está muy bien, eres el gran compositor. Y luego cuando llegan a la hora de enfrentarse a la vida, pues a lo mejor ese profesor no nos decía tanto la verdad. Y también tenemos el profesor que muy neurótico, por así decirlo, que no todo está mal, todo está, no vas a hacer nada, te voy a destruir la carrera, como nos ha tocado a muchos de nosotros que nos hayan dicho eso, y pues también no sucedió, nunca pasó, y la verdad es que nosotros estamos justamente en el medio. Y qué bueno que dices eso, porque creo que muchas veces no somos como muy tolerantes a la crítica. No, y en todos los aspectos de la vida, no tiene que ser necesariamente en este aspecto didáctico, sino a veces cuando un amigo nos da un consejo en nuestra vida que no queremos escuchar o no queremos escuchar esas palabras, pues es porque nos lo dicen de buena fe. Pero bueno, sí respondiste mi pregunta. Y bueno, antes de continuar, quisiera ver si podríamos escuchar algo de tu música. Sé que nos preparaste algún material. Ashley, ¿crees que nos podrías compartir algo? Claro. Macario, ¿con qué empezamos? Tú dinos. ¿Qué será? Bueno, estamos estrenando un nuevo single con un video, no sé, tal vez sea buen momento, o lo dejamos para más adelante, si se conecta más personas. Tal vez comenzamos con Agua de Río. ¿Qué te parece? Sale. Muy bien. Cuenta su leyenda que en 1533 el diablo habitaba bajo de una roca. No dejaban hacer el agua por más de 300 años. A ver la maldad del diablo, los pueblitos se reunieron y no fueron a España a traer un fraile. Ese fraile se llamaba Fray Juan de San Miguel. Fray Juan de San Miguel al fin hizo una misa. A ver que no pasaba nada, metió sus primeras 3 gotas de agua bendita. Es así como el diablo salió corriendo, se trompezó y dejó su rodilla marcada. Desde ahí se le llama manantial, rodilla del diablo. Nacimiento de todo río Cupaticio. Cupaticio quiere decir el río que canta. Agua que atraviesa el cerro como espejo de mi tierra, va formando una escalera de los bosques hasta el cielo, va a colmar nuestros anhelos de vida y prosperidad. Río de la libertad, purifica la simiente y danos fuerza de valientes para saberte cuidar. Amores, cuna de mi corazón, tiembla el pecho de emoción por la voz de tus canciones. Suena desde los balcones, por tejados y las calles, agua que llueves los valles, agua rugido de mar, no te dejaré de amar, por favor nunca te calles. Agua de río que viene, agua de río que va, agua de río que viene.
Agua fresca y endulzada baja por el caserío, agua que viene del río, agua que me embriaga el alma. Cruza la ciudad en calma como ave lenta en su vuelo, como si besara el suelo, llenándolo de esperanza, porque en tu cauce descansa la vida de nuestro pueblo. Agua de río que viene, agua de río que va, agua de río que viene, agua de río que va, aguaceros de mi amor, la culebra, la tormenta, toditito se llevó. Agua de río que viene, agua de río que va bajando la culebra, chicoteando por el monte. Agua de río que viene, agua de río que va, canta desde la barranca el Cupatixio como un son. Agua de río que viene, agua de río que va, en un círculo perfecto va girando por la vida. No, pues muchas felicidades, Macario, está increíble. Bravo. Una pregunta, ¿lo grabaron en el Parque Nacional? Sí, sí lo grabamos ahí, pero escogimos los lugares que no se conocen mucho del parque para no spoilear tanto, ¿no? Aquí vas a hacer el comercial de que tienen que ir a ese bello lugar de Por Uruapan. supuesto. No puedes decir que visitaste Uruapan si no pasaste por el Parque Nacional, ¿no? Y te tomaste una charanda con Macario de la Peña. Ándale. Bueno, dicho eso, pues varias cosas. Me llama mucho la atención en tu música y lo que dijiste anteriormente del desarrollo social y la función del arte y los temas que tú retomas en tu música. Diría José Emilio Pacheco que el arte es la otra historia que no está contada o no está escrita en los libros de textos oficiales. ¿Cómo ves eso? ¿Cuál es nuestra función como artistas? Pues me parece que en primer lugar es el de mostrar nuestra visión del mundo, ¿no? Transfigurar la realidad. O sea, la realidad como la conocemos fuera del arte es una y es en muchos sentidos puede ser la impuesta, ¿no? Por programación social, por estereotipos, ¿no? El arte nos brinda la oportunidad de mostrar un mundo que nosotros vemos a través justamente de nuestros sentidos y que esta nueva composición de esta nueva realidad se transforma para lograr buscar eco. Dice Vicente Huidobro justamente que el poema se construye por dos entidades, ¿no? Que es quien el emisor, quien lo crea y el interlocutor, ¿no? Quien lo lee, quien lo escucha, porque es el que recrea esa realidad. Yo puedo hablar del árbol en llamas. Tal vez yo esté planteando cierto árbol en llamas, pero tú estás dentro de tu imaginación, estás recreando un árbol que no es necesariamente el que yo quiero que tú imagines, ¿no? Y así todas las personas, cada quien se imaginará su árbol, no sé, chaparrito o muy, muy grande, con muchas ramas, con frutos, tal vez hecho cenizas o tal vez prendido nada más de su copa. Y este imaginario, este constructo de imaginación que nos regala el arte, me parece que es la ventanita hacia nuevas realidades que podemos construir a partir de nuestras propuestas. Gracias, Macario. Y dicho eso, me gustaría ahora llevar la conversación hacia Uruapan Suena. Hablabas de diversificación del trabajo, que creo que ese es uno de los grandes consejos que debemos de tomar, reconocer en qué somos buenos y tomar esas oportunidades. Como decías, millones buscan ese sueño de encontrarse en los grandes escenarios y volverse unos personajes públicos, y la vida te ha llevado por un camino, la vida te ha puesto en determinados momentos, lugares y situaciones, y creo que tú reconociste
y enfrentaste lo que tenías que enfrentar, pero sobre todo es esto, reconociste las oportunidades y las tomaste, y eso te llevó a una diversificación para ver en cuáles sectores eres bueno y puedes generar esta estabilidad. Pero también uno de los aspectos que nos mencionabas es de este desarrollo social, y creo que va muy de la mano, y creo que es un proyecto que al menos yo no he visto en otros lugares y que me parece muy interesante, que es Uruapan Suena. Entonces, ¿cómo surge Uruapan Suena? ¿De dónde viene Uruapan Suena? Bueno, en primer lugar de la observancia, ¿no? La observancia viene también del diálogo y viene de un fenómeno que es un fenómeno muy, muy particular que no he visto en muchas de las ciudades donde he tenido la oportunidad de residir, ¿no? En este caso, la ciudad de Uruapan, pues yo regreso, yo estoy viviendo en la Ciudad de México un par de años, yo estoy viviendo justamente el máster de composición en la primera generación donde me tocó formar parte. Y cuando regreso, pues bueno, regreso con un compromiso que es el compromiso de seguir apostándole a la construcción comunitaria. Y en paralelo, pues comienzo a darme cuenta de que había muchos proyectos de música original en la ciudad. Estoy hablándote de 2019 más o menos, inicios del 2019, finales de 2018. Ya para ese entonces había yo considerado y que había dimensionado e incluso había hecho una lista de bandas de música original, más de 35 proyectos de infinidad de géneros, desde el jazz, el reggae, el metal, heavy metal, el pop. Y me pareció muy, muy interesante, más aún que todos estos proyectos no tuvieran un foro donde presentarse, al menos no en la ciudad. En la ciudad, pues igual hay infinidad de bares, también hice mi lista y me di cuenta que había cerca de 40 espacios que contratan música en vivo para sus shows, pero es música en vivo de bandas que interpretan a otras bandas que tocan covers, ¿no? Entonces me pareció de una manera muy peculiar cómo todo este grueso de músicos, de personas que le apuestan a su proyecto, pues ya de tiempo llevan invirtiendo recursos en su música original porque creen en su propuesta. Entonces, pues en alguna ocasión me topo con el estreno de un pequeño documental que se llama La Avanzada Regia, y me llamó mucho la atención de ver cómo en esta analogía, la avanzada regia surge como un fenómeno que es casi o prácticamente lo mismo que estaba ocurriendo en Uruapan en ese momento, ¿no? Pero esto allá en Monterrey. Entonces, platicando y hablando con otros compañeros músicos, pues vimos así como esa posibilidad de reunirnos para ver el documental. Para esto igual pues les pongo en contexto. Uruapan Suena es como uno de los frutos de Colectivo Pro Arte Marabunta, que es el colectivo fundador del Festival Internacional de las Artes Barranca del Cupatizio, que a su vez es como uno de los pioneros y de donde sale otro de sus ramitas, que es el colectivo del Otro Cine, que impulsa cine independiente y otros movimientos muy, muy interesantes que han surgido desde la organización colectiva, ¿no? Entonces, pues bueno, nos convencemos entre todos, asistimos y vemos el documental y nos damos cuenta que hay una relación muy cercana entre cómo se dan las cosas en Monterrey y cómo estábamos viviendo las cosas en Uruapan. Y caímos en la razón que pues había que hacer algo, ¿no? Y había que organizarnos y había que emprender un camino hacia la autogestión, hacia
la organización desde el carácter comunitario y también con miras a posicionar nuestra música, pero en conglomerado. Para esto, pues también pues yo hice algunos pininos en el 2009, 2010 con otro colectivo de trovadores que se llamó en aquel entonces el colectivo 13 Caballeros, donde hicimos prácticamente también trabajo colectivo, pero con algunos desconocimientos, ¿no? Ya cuando llega esta oportunidad de echar a andar Uruapan Suena, ya estábamos como más enrolados en esta parte de la construcción comunitaria, desde la promoción de la cultura de paz a través de las artes como una herramienta de transformación. Y nos damos cuenta que no nada más era necesario, sino que urgente, porque Uruapan, lo sabemos todos, que es una ciudad considerada como una de las ciudades las más violentas en el mundo. Entonces imagínate nada más el poder de este mensaje, que en una de las ciudades más violentas del mundo están emergiendo, pero si a borbotones, infinidad de proyectos que son proyectos que hablan de la construcción de paz. No son proyectos que hablan del tema de la violencia, haciéndole apología a la violencia, sino son proyectos que hablan de resistamos, estamos juntos, aún hay esperanza, podemos salir adelante si estamos todos juntos. Entonces, pues de sobremanera es un tema que nos conmueve, es un tema que nos impulsó para crear Uruapan Suena y fortalecerlo desde las distintas redes también. Es un trabajo muy, muy loable y muy importante el que están haciendo. Nosotros hemos asistido en este proyecto de comunidades sonoras y Ashley en su proyecto de titulación a dar estos cursos y talleres y con gran felicidad hemos visto que hay mucho talento, mucho talento. A veces no tenemos los recursos, ¿no? Que nos ha pasado eso. Y bueno, aquí quisiera preguntarle a Ashley si tienes alguna pregunta, algún comentario que le quieras hacer a Macario. Yo creo que de momento estoy bien, pero igual si ahorita se me ocurre algo, por ahí interrumpo. Igual, si dejamos chancecita también para Sí, todos los sí, demás sí. que están aquí. Bueno, pues antes de ver el próximo video de Macario, o sea, y después que abramos este foro para la interacción con los estudiantes, no quisiera dejar de pasar esta oportunidad para agradecerte y felicitarte, pero también para remarcar algo que a mí me gustó mucho cuando te conocí en Comachuén, que fue primero la calidad de trabajo, la calidad artística que tienes, pero eso no es gratuito. Te vimos que trabajaste mucho en las piezas, que te quedaste después en los talleres y que eso mismo lo hiciste en la fiesta. También le fiestaste duro, le metiste duro al mezcal y a la charanda. Y no me quería dejar pasar eso porque muchas veces a veces pienso que nada más pensamos que el hábito hace al monje, ¿no? Y que nos comportamos como artistas, nos vestimos como artistas, pero no trabajamos como artistas. Y contigo vi eso, ¿no? Sentaste y tiraste hasta los caballeros águila provenientes del centro del país con charanda. Entonces, pues quisiera que nos dieras un consejo sobre eso, sobre el trabajo, la calidad del trabajo, pero también sobre disfrutar la vida y conocer otras personas y establecer estas relaciones e intrapersonales, porque pues como dices, somos una comunidad y a veces muchas veces estamos aislados en la Torre de Marfil, haciendo o componiendo o creyendo que vamos a cambiar el mundo desde nuestra sala de estar o nuestro sofá o el cuarto. Entonces, que también esa parte es importante, pero que el trabajo también corresponde a ese mismo nivel. Por supuesto. Pues bueno, me gustaría partir desde los 3 grandes pilares de la construcción comunitaria, ¿no? Que es uno de los grandes ejes sobre los que trabajamos de manera muy amplia con muchos sectores artísticos. El primer pilar es la asamblea. La asamblea porque es importante establecer el diálogo, es importante ponernos de acuerdo en comunidad.
es importante tomar decisiones en conjunto y es importante asumir la responsabilidad desde un papel horizontal. Aquí todo lo que hacemos no tiene la cara de un lidercillo, no tiene la cara de un mandamás ni de un eh, jerarca que esté latigando ahí a todo el mundo dando órdenes, sino es un constructo en común. Todos nos tenemos que poner de acuerdo. La otra parte, el otro pilar es el tequio. El tequio, que es esta faena, brindar esta mano de ayuda, el de respaldarnos con trabajo justamente, donde la comunidad se hace grande y donde se le da el valor a otras cosas más allá del dinero, se amplifica y se magnifican los recursos desde la aportación de cada uno de los compañeros, de las compañeras, ¿no? Y el último pilar, pero no menos importante, es la fiesta, justamente. Porque en la fiesta estrechamos lazos, porque en la convivencia nos abrimos hacia la confianza, porque en la fiesta se caen ahí los velos de los egos y los velos de que yo soy más o yo soy menos. En la fiesta todos convivimos igual y todos valemos lo mismo y todos representamos lo mismo. Entonces es muy, muy importante. La parte del trabajo, pues bueno, la música, quien no se tome la música como un trabajo está en el camino equivocado, porque la música es un trabajo que demanda incluso en muchas ocasiones más tiempo que el estar sentado en una oficina, ¿no? A veces, y porque así lo demanda la carrera, hay que invertirle hasta 20 horas. Hemos tenido en algunas ocasiones con algunos compañeros que estamos en gira, 20 horas de trabajo, 4 horas de descanso y nos despertamos, no sé, 6 de la mañana para ir a la siguiente ciudad y es un rol que se apechuga, pero con todo cariño y con toda la actitud, porque estamos en este camino y este camino nos pone así. Y qué bueno que haya mucho trabajo, porque eso genera bendiciones. No trabajamos por el dinero, sino trabajamos porque es necesario hacer cosas. El dinero solamente es uno de los medios que nos van a ayudar a continuar haciendo cosas. Finalmente, el día que dejemos de existir, lo único que se va a quedar serán nuestras obras. Y qué mejor, ¿no? Que estas obras musicales tengan mucha calidad y que, pues bueno, estén respaldadas por un buen registro, por una buena capitalización de nuestro esfuerzo. No está peleada una cosa con la otra y me parece imprescindible brindarnos como esta oportunidad de convivir con la gente y bajarle algunas rayitas también a nuestro ego. A veces pensamos que somos la última Coca-Cola del desierto y eso no es cierto. A veces cometemos el error de sectarizar o de segmentarnos y de juntarnos solamente y de convivir solamente con los más fregones, ¿no? Del mundo de la música, pero de todo el mundo podemos aprender y justamente todo esto nos brinda áreas de oportunidad. Yo creo que sí hay que bajarle algunas rayitas y buscar con honestidad y ser humildes. Digo, ser humildes no significa ser pendejos, ni permitir que pisen por encima de nosotros. O sea, ser humildes, pero con dignidad también, ¿no? Y obviamente muchas veces sale sobrando nuestro discursillo pedorro, porque nuestro trabajo es el que debe hablar por nosotros, finalmente. Entonces ahí pues nos deberíamos de quedar sin palabras y que mejor nuestra obra hable por nosotros. Y me parece que es como lo adecuado, al menos a mí me ha funcionado para construir relaciones laborales y afectivas sanas, donde pues el valor descansa en las personas, ¿no? Sí, tienes toda la razón, Macario. Creo que las palabras clave que nos has dicho es dignidad y honestidad, ¿no? Y trabajar duro. Bueno, pues vamos a escuchar una obra de Macario. ¿Cuál quieres escuchar? Y después vamos a empezar a abrir las preguntas y luego ya finalizaremos la sesión.
pues, ¿qué te parece? ¿Qué les parece si escuchamos Ícaro en Fuga? Y aprovecho para hacer este comercial. Pueden buscarlo en YouTube, y si les agrada suscribirse a nuestro canal. Vienen muchas sorpresas, vienen nuevos sencillos y bueno, más música. En YouTube nos encuentran como Macario y la Pacharama, y este es Ícaro en Fuga. Suspendida al viento, a la altura de las nubes viene un salto. Volar más allá, atrás de la lógica apariencia de las cosas, a la mística inventiva de una nueva realidad. Desde lo alto cambian los colores y las formas, las luces de las sombras, fuego y ardor sobre mis alas, ejerciendo fuerza contra la gravedad. Puedo ver cómo se cruzan kilométricas llanuras de concreto, son cúbicos desiertos de antenas y de cables que se funden con el sol, y la soledad aumenta con el implacable paso en las vueltas del reloj. A las nubes dentro de una bala balanceando hacia la vida, hacia la vida. Es el pulso sagrado de la tierra sobre el mundo, sabia nueva desde aquí. Cuesta volar, cuesta la vida, cuesta continuar. Cuesta la vida, cuesta volar, cuesta continuar. Dentro de una bala balanceando hacia la vida, es el pulso sagrado de la tierra sobre el mundo, sabia nueva desde aquí. Cuesta volar, cuesta la vida, cuesta continuar. Cuesta la vida, cuesta volar, cuesta tragarse el miedo de un bocado, con frío en los dedos, sudor en las manos, dar el salto y volar. El silencio es una estampida de colores tatuados en el alma desde aquí. Muchas gracias por compartirnos tu música, Macario. Cuesta la vida, cuesta, y cuesta volar, cuesta. Sí, creo que tu música nos deja mucho. A mí en lo personal las letras me fascinan, me encantan. Nos deja pensando también esta plática. Y bueno, ya la última pregunta antes de abrir el micrófono es:
¿qué recomendaciones, un, un consejito que le darías a alguien que va a empezar en este camino tan fructífero, pero también lleno de obstáculos que es la música? Pues tal vez el consejo más adecuado y el más poderoso sería el que te acostumbres a borrar. Acostúmbrate a borrar una buena parte de lo que haces y desapegarte justamente de lo que haces, porque ese ejercicio te va a llevar al refinamiento de tu obra. No, no te enclaustres, no te encasilles en una sola idea, porque muchas veces esa idea te va a producir bloqueo y ese bloqueo te va a llevar a la frustración y a la inmovilidad. Entonces, acostúmbrate a crear y destruir, porque de ahí viene el fruto de justamente del refinamiento del trabajo. Cuesta mucho desprenderse de ellos, pero mientras más llevas a cabo este ejercicio, más te vas a dar cuenta que eh, es tan imprescindible a veces lo que hacemos, que muchas veces el apego a estas ideas pequeñas o grandes que nos surgen, nos impiden acceder a nuevas ideas, a nuevos procesos y seguir preparándote. O sea, la vida en sí es un aprendizaje y todos los días podemos aprender de donde menos imaginamos. En este rol como creativos, como compositores, si no nos nutrimos del exterior, no podemos sintetizar el interior. Hay que vivir. Hay que vivir, Macario. Muchas gracias. Muchas gracias por venir a Comunidades Sonoras, por compartirnos tu sabiduría de vida, tus consejos, tu música, que ahí está también tu sabiduría y tus consejos de vida. Y bueno, pues ahora quiero preguntarles si tienen algún comentario o quieren formular alguna cuestión o pregunta a nuestro amigo Macario. Vamos, anímense, no sean Sin miedo al éxito. tímidos. Sí, ahí ya tenemos dos. Braulio, y después nos vamos con Juan José. Un segundito, ya voy. Adelante, Braulio. Listo, creo que ya puede. Creo que no pueden abrir los micrófonos, Mayo. Sí, ya lo dejé así. Ah, Ya lo cambié. Ok, antes que nada, buenos días, Macario, mucho gusto. Nada más te quería preguntar, también como compositor de canciones populares, o bueno, del género popular, si es un género, que ¿cómo evitas caer en los mismos patrones compositivos? O si es que lo evitas, ¿no? Porque siento que también de repente se nos dice mucho o buscamos mucho la originalidad como artistas, pero también estos patrones a veces pienso que son valiosos. Nada más que creo que es un equilibrio medio extraño entre encontrar tu propia voz e innovar. Y no sé tú cómo lo manejas. Sí, mira, dentro de los términos de composición existe pues la búsqueda de un equilibrio, ¿no? Entre tensión y relajación. Yo creo que ese es como la premisa más importante que podemos seguir más allá de un patrón. Justamente cuando componemos a partir, por ejemplo, de la palabra y construyendo melódicamente desde el texto, la melodía nos puede llevar, por ejemplo, en el caso de la armonía, nos puede llevar por lugares
que ni siquiera nos imaginábamos. Si hacemos caso puntual a la prosodia, por ejemplo, ¿no? La prosodia musical, que es la correcta entonación de la palabra, nos va a llevar por lugares hacia donde pues, nos libera de patrones. Por otro lado, también en estos términos de tensión, relajación, o sea, no te puedes relajar tanto al punto de que se diluya la obra, ni tampoco tensar tanto al punto de que sea tan abstracto que nadie te lo entienda. Aquí en este punto lo más importante que me parece es buscar el tema de comunicar y construir a partir de ello. Digo, hay que tener claro hacia dónde vamos, qué tipo de público queremos que nos escuche, si, qué lenguaje vamos a utilizar, tanto musical como el lírico, y bueno, también pues reconsiderar, ¿no? O sea, la música académica en su momento también fue música popular, entonces pues también hay que tomárselo como con seriedad, ¿no? O sea, si vamos a componer música popular, pues darnos cuenta que podemos echar mano de lo que sea, de cualquier recurso, siempre y cuando esté bien empleado y atienda a estos puntos. Imagínate una composición como una película en donde le vas a dar de chile y mole y altibajos emocionales y buscar justamente a través de tus intenciones musicales o líricas llevar tu discurso desarrollando esta historia de principio a fin que tenga estas curvas emocionales, ¿no? Muchas gracias, Macario. Juan José Díaz. Hola, Juan José, ¿cómo estás? Puedes, ya. Ok, perfecto. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿Cómo Juan están José. todos? Tengo una pregunta, bueno, bueno, sí, es una cadena de preguntas al respecto de la situación sociopolítica que se vive en Europa particularmente. Habías comentado que pues es una de las ciudades más violentas actualmente, incluso en el mundo, ¿no? Em, pues esto me trae muchas cuestiones al respecto. La primera es, ¿cuál fue tu principal, este, ay, se me fue, tu principal motivación para permanecer en ese lugar, a pesar de toda la complicada situación? Y no solo de eso, sino de impulsar esta comunidad pues ahora sí que en una población pequeña que realmente no se destaca principalmente por sus eh, dotes artísticos, pero independientemente de eso, pues tú buscas como encontrar este valor artístico en las personas que ahí habitan. Y por último, ¿qué piensas, bueno, cuál piensas que ha sido la repercusión de este lugar donde habitas en tu música? Sería todo, gracias. Muy bien, muchas gracias, Juan José. Sí es una cadena muy buena de preguntas. Bueno, vamos con esta parte de Uruapan, a ver si recuerdo, a ver si retuve de la mejor manera. ¿Por qué decido quedarme en Uruapan? Porque me di cuenta que si personalmente no hago algo por mi ciudad, era muy probable que no ocurriera nada. Entonces, prefiero quedarme en Uruapan para abrir esta brecha, para construir comunidad desde mi ciudad de origen y que obviamente, pues esto no significa que mi carrera se detenga, ¿no? O sea,
Afortunadamente, pues todo lo que he hecho durante todos estos años tiene repercusión y es una repercusión favorable que no se queda nada más en la ciudad de Uruapan, sino que se expande. Pero yo decido quedarme y contribuir a la generación de estas culturas de paz. Ciertamente, Uruapan está considerado como una de las ciudades más violentas del mundo. Sin embargo, el trabajo que se ha hecho desde distintos frentes colectivos ha originado que la percepción de seguridad, por lo menos y de entrada para la población del municipio, sea una percepción que venga con tendencia hacia la baja. O sea, la percepción de violencia es una cosa y los indicadores de violencia son otros. Esto significa en una buena parte resiliencia, no mediocridad, ni tampoco aguantarnos, ¿no? Sino es la resiliencia y es elevar la percepción de un entorno seguro y reducir la percepción de violencia a partir del activismo cultural. Comentas de una población pequeña. Yo te regresaría esta pregunta, tu pregunta, con otra pregunta. Imagínate que tu proyecto musical llegara a los casi 500,000 personas que habitan Uruapan nada más. ¿No te es importante? ¿No te hace sentido? A veces nos equivocamos, ¿eh? A veces queremos llegar a la escena nacional y ni siquiera hemos conquistado al barrio. Entonces, pues es trabajo y todo suma y todo representa. Es importante también como ser puntuales y ser agudos ahí a la hora de buscar cómo colocar nuestro trabajo. Y la última pregunta, ¿por qué, si no me equivoco, es la pregunta de por qué decido impulsar o trabajar con toda esta comunidad artística? ¿Sí es esa? Bueno, la última pregunta iba más enfocada hacia cómo afectó todas las experiencias Muy bien. Uruapan, en tu música. Sí, bueno, pues principalmente te puedo decir que ahí me afectó para bien desde mi visión como compositor, porque en esta visión estoy buscando generar la identidad de mi tierra, plasmarla en la música que estoy haciendo, en la obra que estoy construyendo, y que me dé este sentido, ¿no? Que es un alto sentido de raíces y de identidad, que es algo que no se parece a lo que se haga en el resto del mundo. Por ejemplo, hay sonidos que ni siquiera nos damos cuenta y hacemos música que es muy inglesa, que es de mucha influencia norteamericana. Pero entonces, ¿qué estamos aportando de valor nosotros a la escena de la música? ¿Qué propuesta realmente es la que estamos creando si ni siquiera podemos alcanzar a distinguir estos sentidos de originalidad y que muchas veces están ahí justamente en nuestras raíces, en nuestra música raíz, que es uno de esos lenguajes que no se va a parecer a nada de lo que se esté construyendo? Hay grandes estudios de la academia, por ejemplo, con la música wixárika, con el canto cardenche, con la pirecua misma, y a veces ni siquiera volteamos a esos lugares porque, pues justamente, ¿no? Puede ser que a veces se nos implante tanto el tema académico europeo que dejemos pasar desapercibido estas otras riquezas. Justamente, pues nos regimos para crear música desde el sistema temperado, pero pues bueno, hay infinidad de músicas que se alejan de ese sistema y no por eso significa que no esté bien hecho, y que pues hay grandes baluartes de la música que han retomado todas estas raíces y las traen a la música contemporánea junto con estas mezclas, incluso con música académica y música étnica, y surgen cosas súper interesantes, ¿no? Creo que
el valor que le ha aportado, la identidad que yo estoy buscando de mi región, de esta esencia, es lo que le da esta riqueza al trabajo que estoy presentando. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Juan José. Muy interesantes preguntas y respuestas. Muchas gracias, Macario. ¿Alguien más quisiera hacer una pregunta a Macario? Nacho Rojas nos escribe, yo tengo una pregunta. Hablando de la lírica, ¿cuál es tu criterio para encontrar un equilibrio entre la abstracción y el mensaje de la obra para que no pierda su sentido? Hay una gran profesora de songwriting que es colaboradora incluso para el proyecto Berkeley y para los songwriting camps que se han realizado en Suiza y en algunos otros países. Ella habla de paso de civil y paso de poeta, ¿no? El paso de civil y paso de poeta es ser descriptivo hasta en algún momento de tu lírica y buscar este lenguaje poético, buscar la imagen poética o la figura retórica, la figura literaria en algún otro punto. Construir imágenes poéticas es un trabajo que, pues bueno, es parte de la composición, ¿no? Y que hay una gran diferencia entre, no sé, decir tengo el corazón roto, a decir mi pecho justamente es un árbol en llamas, ¿no? Entonces hay estas construcciones. Este equilibrio de tensión, relajación entre lo abstracto y lo que no lo es, me parece que no nada más tiene que ver con la voz propia, sino con atender también a todos estos recursos literarios a los que tenemos acceso, ¿no? Y me parece que es una cuestión de tallerear justamente nuestro texto y generar desplazamiento de realidad a partir de ello. De nada, a nadie le sirve de nada decir que no vamos a impactar a nadie diciendo que el horizonte es bonito, ¿no? Porque de entrada el horizonte ya es poético. Entonces, ¿para qué lo queremos hacer más poético? Mejor construyamos a partir de ahí. Esto tiene que ver mucho con retratar la realidad, pero tal como la estamos concibiendo, no como consideráramos que debería ser o que el resto de la gente cree que es, ¿no? Es un trabajo, pues hay que estudiarlo, hay que trabajarlo, hay que tallerear muchísimo, pero pues sí, justamente ser poéticos al punto de que no se nos entienda de qué estamos hablando, pues tampoco está como muy bueno, porque ahí estamos entrando en un problema de comunicación que justamente tal vez no nos van a entender, ¿no? Dice, nada más para puntualizar ahí, Jaime Hades dice, el sentido más importante de nuestro mensaje es decir algo que nadie haya dicho o algo que ya se haya dicho anteriormente, pero dicho de una forma diferente. Y esto nos saca justamente del montón, o sea, estos lugares comunes, ¿no? Ojos de rubí o la palabra te amo, ya, por favor, ya no lo utilicen. Los versos con cierre en infinitivo. Es que yo te voy a amar porque quiero gozar y tú no me vas a dejar porque luego voy a llorar. Eso ya no, o sea, realmente, por favor, ya no lo hagan. Y pues bueno, eso lo da justamente el ejercicio y la práctica y también tomarnos en serio lo que vamos a hacer, ¿no? Muchas gracias, Macario. Aquí en el chat, varios Gracias. te mandan un te amo. Entonces, ya no lo digan, pero te lo están diciendo.
Tenemos también otra pregunta de José Manuel. José Manuel, bienvenido, adelante. ¿Sí me escucho? Sí, adelante, José Manuel. Ok. Quería preguntar, por ejemplo, cuando pues digamos, te surge alguna idea musical, ¿qué haces en el momento que te aparece un bloqueo? Y otra preguntita, ¿cómo ha sido, digamos, tu experiencia en la parte del mercado? Porque entiendo que en lo personal no te había escuchado antes, pero con esto ya te voy a seguir. ¿Cómo ha sido, digamos, tu experiencia en el mercado? Porque por lo que entiendo, como que tu género de música es algo más popular. Nada más esas dos preguntitas. Ok. Bueno, la primera es, cuando me surge una idea, y esto, pues, tiene mucho que ver con reinterpretar los términos, ¿no? Tanto literarios, creativos y musicales. O sea, yo puedo tener una idea que puede ser una idea rítmica, y una idea rítmica, para esto no me refiero necesariamente a un ritmo musical, sino yo puedo crear una figura, puedo crear una figura textual rítmica y a partir de ello trabajar, ¿no? O sea, considerar, por ejemplo, acentos nada más y en base a estos acentos crear esta idea, crear un pie que es una figura rítmica literaria, una figura rítmica textual y a partir de ello puedo escribir. O bien puedo tener una idea textual, escribir esta idea textual y darme cuenta que esta idea textual tiene el potencial de seguirse desarrollando o no. Si veo que no tiene el potencial para seguirse desarrollando, si veo que no tiene que ver, por ejemplo, con una premisa que no es muy usual, que no es muy, o que es una premisa que ya está muy utilizada, pues mejor no lo hago y evito estos bloqueos. Generalmente trabajo de manera simultánea. Como les comentaba, pues estoy dentro de este programa de composición de la Sociedad de Compositores de México, entonces es muy común que yo esté haciendo temas constantemente, donde incluso en simultáneo puedo trabajar con 3 o con 4 temas sin ningún problema. Aquí el punto es crear, reposar y transformar. Crear, cuando llega la idea, realmente no estás componiendo. Cuando llega la idea, creas algo, pero eso no es composición. Composición es colocar los elementos en su lugar y cada uno en su sitio para justamente buscar estos balances. Pues bueno, de esta manera creo que podemos tener una soltura para alejarnos de este bloqueo. A final de cuentas, si estás desarrollando una idea textual o musical o simultánea, ¿no? Si estás desarrollando esta idea, no necesariamente la tienes que sacar a flote en el momento en que la estás desarrollando. Incluso es muy propio y es muy, tiene sus bondades que cuando ya no puedes avanzar, la dejes ahí un poco, la guardes en el cajón y te desentiendas de ello para que justamente puedas respirar creativamente. O sea, hay una saturación, a veces por desgaste, nos saturamos y no es en realidad un bloqueo, sino es cansancio justamente. Entonces la dejas reposar esta idea, después regresas y la retomas, e incluso te vas a dar cuenta de que no es la gran idea que tú habías considerado de momento, pero pues muchas veces nos gana como la emoción o nos gana como el impulso, ¿no? De querer sacarlo hacia el momento. Entonces, si lo dejas reposar un poco y luego lo retomas, tienes una buena idea para seguir trabajando en ello. Y tu otra pregunta, ¿cuál era? Perdón. Nada más era relacionado con tu experiencia, digamos, en cuestión al mercado. ¿Cómo es que, Ya. digamos, te vas a conocer y así? Muy bien. Bueno, principalmente, pues yo atiendo las convocatorias de los festivales, ¿no? Digo, yo no tengo la intención de figurar en la industria de la música, al menos no como intérprete, porque si bien dices, mi proyecto tiene mucho que ver con la música popular, realmente no es popular, porque son géneros y son contenidos que no están insertados en la industria de la música. Entonces yo tengo que ver hacia otros lugares, ¿no?
Por ejemplo, la escena de los festivales, la escena de los eventos culturales, la escena de los concursos. Afortunadamente, Agua de Río, por ejemplo, tiene un crédito nacional por ser un tema, canción finalista del concurso nacional de cantautores. O por ejemplo, tengo Corazón de Madera, que es una canción finalista del concurso nacional del Instituto Mexicano de la Radio. He tenido la fortuna de estar en festivales muy, muy importantes de corte internacional. Tenemos con el proyecto invitaciones hacia otras escenas, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos, donde pues justamente nuestra búsqueda o mi búsqueda es la de compartir, pero no sacrificar ni mi propuesta ni otras cuestiones, ¿no? Como compositor, pues definitivamente tampoco tengo ningún problema en componer para otros intérpretes o para cualquier género que se me contrate o que tenga la oportunidad, ¿no? Como para ofrecer música para algún otro intérprete. Entonces, ser compositor no necesariamente significa que vas a hacer música para interpretar desde tu proyecto, sino que el abanico justamente se abre, ¿no? Entonces yo estoy justamente en este punto donde pues yo hago la música que se me pide y justamente desde ahí comienzo a trabajar, ¿no? Sí estoy muy de cerca con la industria de la música por el programa de la Sociedad de Compositores. Sí estoy muy de cerca en muchas convocatorias internas que lanzan, no sé, AIR de Sony o, por ejemplo, Andaluz de Sinaloa, ¿no? O otras editoras o disqueras. Sin embargo, pues yo me divido en todo esto y sigo intentándolo, ¿no? El camino del compositor, justamente como lo mencioné, no es nada sencillo y de verdad hay miles de compositores en México y cada vez llegan más compositores de otros países buscando lo que todo el mundo está buscando aquí. Entonces, pues no es sencillo, sin embargo, es posible, pero pues no hay que no hay que caer como en esa desesperación ni en el envilecimiento de decir, es que no reconocen mi trabajo, bla, bla, bla. Justamente es este ejercicio de, pues de seguir buscando y también de entender y darte cuenta hacia dónde quieres llegar, ¿no? Muchas gracias, Macario. Muy interesantes respuestas y nos planteas y nos pones con los pies en la tierra, para decirlo en una frase. ¿Alguien más quisiera hacer alguna pregunta, algún comentario final? ¿Yo? Sí, adelante. Mónica. Sí. ¿Cómo fue el proceso de producción, sobre todo de tu música? ¿Cómo ha sido digamos que de cierta manera tú has puesto manos ahí, obviamente me imagino, ¿no? Que has necesitado ayuda de otras personas. ¿Cómo ha sido todo este proceso? Bueno, igual con lo que te habían preguntado antes, o sea, de justo, ¿no? Esto del mercado y todo, pero digamos que antes como que de ese proceso, digamos que después de la composición, en el proceso de producción hubo, no sé, algunos cambios, por ejemplo, ya igual en la música, en la composición, ¿cómo fue todo esto? ¿Estuviste en ello y ya? Ok, si entiendo la pregunta, ¿es totalmente abierta o particularmente de los dos temas que escuchaste? Pues es más abierta, pero sí me gustaría también saber de este proyecto que nos mostraste. Ok. Sí, pues generalmente estoy inmerso también en el tema de la producción. Digo, yo no me grabo, todo el tiempo estoy buscando a los ingenieros de grabación y el estudio que mejor se me acomode, ¿no? He grabado, no sé, en Guadalajara, en Ciudad de México, muy poco acá en Uruapan, en algunos casos incluso en Pátzcuaro, por ejemplo, ¿no? En este proceso sí estoy como muy de cerca porque estoy buscando la sonoridad que me hace sentido, ¿no? Entonces no es como el trabajo de llego, capturo y tú trabájale y hasta que quede listo el tema ya me avisas y me lo envías, sino voy muy de cerca. También justamente con el tema del arreglo,
específicamente en estos dos temas, que son los primeros dos sencillos que lanzamos con el proyecto La Pacharama, con los compañeros que conformamos esta banda, con ellos pues trabajamos el arreglo, ¿no?, en conjunto de mis temas, y estos posteriormente los grabamos. Una vez se quedan capturados, junto con otro compañero, que es el guitarrista principal, Carlos Gutiérrez, con él entramos al otro rol, que es el de postproducción, donde comenzamos a trabajar sobre aspectos de cada una de las capturas, qué niveles queremos resaltar, qué frecuencias vamos a cortar, etcétera. Entonces, sí estamos muy inmersos en el tema de la producción. Por ejemplo, Agua de Río es un tema que nos llevó cerca de 4 meses en postproducción por el tema de las coincidencias entre el ingeniero, este compañero que te comento, y tu servidor. Entonces, no es sencillo porque es de manera presencial y es estar dentro del estudio y seguir escuchando nuevamente el tema para buscar, ¿no?, justamente esa sonoridad que queremos dar y pues bueno, sacar lo mejor, sacar el mejor provecho de la producción. Muchas gracias, Macario. Yael Zamora dice, ¿cuáles son las compositoras de quien consideras tienes mayor influencia? Ok. Pues bueno, uno de mis principales compositores, sin duda, es Silvio Rodríguez. Otros compositores, y no por la película, es el grupo Queen. Pero tengo también mis favoritos, ¿no? Tengo, por ejemplo, a Coco Sánchez, a José Alfredo Jiménez. Pues básicamente en el tema de la música popular son de mis favoritos. Por ahí me gusta mucho también el trabajo de Jorge Drexler, por ejemplo. Y pues infinidad. Considero que todo lo que escuchamos finalmente es una influencia y nos nutrimos de todo ello, aunque no lo querramos, porque nos deja marcados. O sea, el cerebro definitivamente todo lo registra, como lo comenté anteriormente. Todo lo registra, y justamente en el momento de llevar a cabo el ejercicio creativo, pues muchas de estas ideas se intercalan, juegan, bailan entre ellas, y de ahí puede surgir, ¿no?, la idea. Por ejemplo, hay un tema que hice, se llama El Valle de las Ánimas. Vamos a lanzarlo a finales de este mes como sencillo también. Y bueno, hago por ahí una frase, el motivo del tema es una frase descendente, y resulta que después de que ya la produjimos y que ya está lista, ya está terminada, y que es un tema que nos gusta muchísimo a la banda, me doy cuenta, después que despierto de un sueño, me doy cuenta que es parte de ese motivo, un fragmento de ese motivo viene en la parte del encore de una canción de, no sé, de uno de esos grupos como Timbiriche, una cosa de esas, que en la vida ni he escuchado, ni son parte de mi soundtrack personal, ni nada, pero de alguna manera hay alguna relación que, pues justamente eso, ¿no? Tenemos este proceso de crear con lo que tenemos. Y pues bueno, ahí me surgió esa sorpresa. Muchas gracias, Macario. Estaremos esperando con ansias el sencillo. Y bueno, ¿hay alguien que quiera hablar? ¿Algún comentario final? ¿Alguna pregunta? Sí, Valeria.
Sí, Hola, gracias. Vale. Pues primero me gustaría saludar a Macario y a todos los compañeros de la carrera de música y tecnología. Yo, pues la verdad, soy una colada de ciencias ambientales. Ahorita debería de hecho estar en clase, pero pues se me hace un poquito más interesante. Am, Me gusta mucho la propuesta que tienen de este conversatorio, porque justamente pues yo también soy de Uruapan y se me hace pues muy importante conocer estos procesos colaborativos de iniciativas concretas que se dan en la ciudad pues en la que nací, en la que crecí, en la que estoy viviendo ahorita. Porque pues más que ser un proyecto artístico, personal, en realidad se genera una postura política desde una comunidad de uruapenses con, con características intergeneracionales. Uno de los proyectos de Macario, que es el Festival Internacional de las Artes Barranca del Cupaticio, pues se desarrolla más o menos como a la mitad del mes de noviembre, y ves por ahí de repente a mamás con sus niños llevando y trayendo a los artistas, a señores mayores repartiendo la comida. Entonces, pues esto de alguna manera, relacionado a lo que comentaba Juan, le da un sentido de pertenencia al espacio geográfico. La ciudad aquí deja de ser un receptáculo de lo que produce el ser humano y en realidad contribuye a una mejor dinámica social. Aumenta la participación de diferentes sectores pues para estas problemáticas que desde el colectivo de Macario tienen en un diagnóstico permanente acerca de la canción de Agua de Río. Pues yo que estudio ambientales, pues hay una problemática sobre la contaminación y la disminución del cauce, y pues entonces nos damos cuenta del poder de transformación que tiene la música. Yo la verdad no tengo ni idea de lo que están hablando, de, de figuras pues más técnicas, pero sí lo sé, pues como persona que vive ahí, que la música en realidad pues tiene una herencia social en la memoria de las capas históricas de esta ciudad en la que estoy viviendo. Y con Ícaro en Fuga, pues para mí tiene algo, es como un rescate de la ansiedad, del estrés y la depresión que ha generado la pandemia, de el valor de la vida proporcional a la desvalorización de la vida de otras personas, pues es incluso terapéutico. Como veneciana, agradezco que se abran estos espacios para conocer a los artistas locales, y pues les mando un fuerte abrazo para todos desde la virtualidad. Muchísimas gracias. También nosotros te mandamos otro fuerte abrazo y pues esto es lo que tratamos de hacer entre Macario. También tenemos por aquí a Domingo en Facebook, Daisy en Comachuén, Juan Carlos en el Estado de México y pues Ashley que nos conjuntó también a todos, que ha sido una persona muy querida por toda la comunidad. Emma, que viene también de otros contextos y que se ha integrado a la cultura mexicana, a enseñar y a contribuir, ¿no? También desde el ámbito educativo y bueno, en representación de todos ellos, pues esto es lo que nosotros buscamos. Ok, creo que se fue un poquito el audio de Mario. Se congeló. Sí, se congeló, pero ahorita vuelve, no se agüiten. Oh, mira, ya volvió Mario, qué bien. Ya estaba Sí. dando acá el speech, el discurso que Sí, iba a hacer llorar a todos, pero bueno, sí, finalmente es este trabajo que buscamos entre todos, el trabajo colectivo, como bien apuntaba Macario, las organizaciones y las tomas de decisiones, no en esa verticalidad, sino más horizontal,
A veces en la academia, desde la academia no se puede hacer eso, pero estamos tratando de cambiar al menos nuestros modos de aproximarnos a esto. Y pues bueno, tenemos varios amigos que nos están viendo, la comunidad de la Biblioteca Ambulante de Comachuén, como les decía, Juan Carlos, en el Estado de México, Uruapan, Morelia, y bueno, que también para decirles que alguna vez escuché una entrevista de estas que le hacían a Cortázar, y que decía que a veces nosotros como artistas queremos ir a París, a Francia, a Europa, porque pensamos que vivimos en una islita pequeña, y cuando llegamos a esos lugares, pues nos damos cuenta que no era una isla, sino cada país tiene su complejidad, y que cada país es una islita, una burbujita, y la forma en la que nos comunicamos entre nosotros, establecemos esos lazos de unión para contribuir en caminos sociales, en caminos artísticos, en caminos académicos, es lo que nos hace ser. Y también otra cosa, rescatando de lo que Macario decía, de que bueno, en nuestro lecho de muerte pues nos van a recordar por nuestras obras, y que esas obras van a hablar por nosotros más que las palabras. Y una amiga decía que la revolución no se hace con las palabras, se hace con los hechos. Y pues yo completaría que en nuestro lecho de muerte pues también lo que vamos a dejar es lo que les dimos a los demás, y eso para bien o para mal, ¿no? Si le hicimos daño a alguien, pues nos van a recordar de esa manera, pero también si hicimos el bien, pues también contribuir desde nuestro punto y trinchera. Bueno, pues quiero cerrar esta sesión agradeciendo a nuestro invitado, al maestro Macario de la Peña, por apadrinarnos en este primer conversatorio de comunidades sonoras. Tenemos ahí bueno, vamos a mandar las invitaciones para los próximos conversatorios que serán cada mes en la primera semana. Este fue el primero. Agradecer a Macario otra vez, a los integrantes de comunidades sonoras, a la doctora Emma Wild y a Ashley Ortega, también al sistema de apoyos a la creación y proyectos culturales de la Secretaría de Cultura a través del programa de interacción cultural y social, el PIX, y también a nuestros queridos amigos de Comachuén y de Uruapan Suena. Bueno, pues muchas gracias por asistir, por escucharnos, y les mando un fuerte abrazo.